Bueno, buenas tardes. Vamos a dar ahorita continuidad con la segunda charla del módulo de la tarde. El día de hoy estaremos recibiendo la charla por parte del doctor Arturo Méndez de Canavi, quien nos presentará el tema conceptos básicos de las medidas de seguridad. El doctor Arturo trabaja en el área avícola desde 1972 con 37 años de práctica profesional como médico veterinario en empresas avícolas, como beneficiador avícola Tehuacán, Pollo Zaragoza, Pipasa, Tío Pepe, Pollo Rey, y desde el 2013 como veterinario contratado por la Cámara Nacional de Avicultores para trabajar en el Programa Avícola Nacional, visitando granjas nacionales y promoviendo la bioseguridad en la vigilancia activa y pasiva de las enfermedades de las aves. Doctor Arturo, sírvase tomar la palabra. Muy buenas tardes, gracias Mónica. Muchas gracias a la doctora Eileen. Si me hace el favor de presentarlo, de poner en mi imagen la presentación. Le agradezco muchísimo la oportunidad de estar ofreciendo la experiencia que hemos tenido durante estos años por parte del programa avícola y en mi labor como profesional en granjas avícolas. Agradezco al doctor Ronaldo Chávez también la oportunidad de este trabajo, porque gracias a su apoyo y su orientación hemos podido realizar grandes logros que se los podemos contar en un momento. Adelante, Irene. Sí, doctor. Doctor Arturo. Doctor Arturo. Doctor Arturo. Es que se está saliendo y está tratando de volver a ingresar. Les pedimos a todos que nos den un momentito, por favor. Mientras tanto, les recordamos que las charlas van a estar disponibles en el canal de YouTube de SENASA y que para poder tener acceso a las mismas, pues sería prudente que se suscribieran a dicho canal. También mucho material va a estar disponible en el Facebook institucional de SENASA para que también puedan acceder a esos documentos y infografías y demás información que se genere producto del ramo. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Arturo, se escucha, ya ahora sí. Ay, disculpen, entonces, les comentaba, les daba los agradecimientos a la doctora Eileen, al doctor Ronaldo Chávez, por la oportunidad de tener esta opción de presentarles las experiencias que hemos tenido en estos últimos años. Y agradezco esta experiencia porque ha sido muy enriquecedora en la vida profesional. Bioseguridad es el tema que me correspondió dar en esta semana de resistencia antimicrobiana. Es una definición muy fácil de entender, de bios, vida y seguridad de la vida, pero es una definición que nos ayuda a entender mejor por qué tenemos que hacerlo cuando hablamos de que tenemos que tener una acción permanente diaria para prevenir la entrada y salida de enfermedades de una granja o cualquier tipo de explotación pecuaria. La siguiente, Eileen. La presentación va a tener este tipo de imágenes, no va a tener movimiento, pero entonces explico que es toda una serie de detalles sobre la aplicación del sistema de bioseguridad. El programa avícola, dirigido por el doctor Ronaldo Chávez, tiene muchísimos documentos que ayudan a entenderlo. Al final de la presentación se les va a dar el link para ese contacto y tengan la información suficiente para poder complementar las ideas. El tema de bioseguridad, para mi punto de vista y como resumen que se lo he dado a los productores, es compromiso. La palabra compromiso sustituye totalmente los ejercicios que se hagan o el interés de lectura de los documentos que tengan a su mano para informarse sobre el tema. Y los detalles son que deben tener siempre un sentido común, una creatividad para poder resolver los problemas, su imaginación, la disciplina y la cultura de prevención. El objetivo nos compete a todos y es bajar el riesgo de las enfermedades. Hay que armarnos para tener los instrumentos suficientes y poder defendernos de las amenazas que están a nuestro alrededor. La siguiente, Eileen. Les presento a nuestros actuales enemigos por los que hemos este último año padecido. En la parte superior están las dos fotografías de el enemigo invisible número 1, que es el SARS-CoV-2, el coronavirus que nos ha hecho la vida muy difícil, pero que nos ha enseñado gran cantidad de cosas. Esto es parte del trabajo que hemos tenido con granjas y al llegar a ellas en estos últimos meses, hablo con los productores y sobre el tema de bioseguridad para protegerse de este coronavirus del SARS-CoV-2, que es lo que están haciendo, igual que lo que tenemos que hacer en granjas, aislarnos de las amenazas. Las dos primeras fotografías, las superiores, son del coronavirus y la inferior es la de influenza aviar, que es una de los microbios que están amenazándonos en la avicultura y en la salud humana también, de forma muy importante. Últimamente, en Europa, tenemos 8 países ya con problemas de influenza aviar en esta última semana. Quiere decir que la amenaza está permanente, está encima de nosotros y en cualquier momento puede entrar por cualquier medio este problema. Nos ha enseñado la pandemia a protegernos y con esto también la información ha llegado a muchos productores que estaban reacios a aplicar medidas de bioseguridad. La siguiente, Eileen. El otro enemigo que es un poco más grande, pero tenemos que verlo con microscopio también. El anterior solamente con microscopio electrónico y estas con un microscopio simple, son las bacterias. La de la izquierda, la superior, es una salmonela y la de la derecha
Es un bacilo, es una bacteria que nos ha causado muchísimos problemas en la avicultura, como el Clostridium tetani. Este es un Clostridium difficile, pero este tipo de bacteria está en el ambiente, está en cualquier partícula que pueda contaminar a nuestros animales. La siguiente, por favor. Esta diapositiva del doctor Fernando García. El doctor Fernando García nos ha enseñado una gran cantidad de elementos para hablar del tema de resistencia antimicrobiana con mucha propiedad. Es un profesional muy reconocido, y quise apropiarme y quería mostrarles esta diapositiva porque resume, para mi punto de vista, todo el tema que tenemos que atender. En la fotografía superior izquierda tenemos la fotografía o la tinción de un bosque de bacterias. Uno no se imagina la cantidad de correlaciones que hay entre todos estos elementos. Las bacterias están interrelacionadas y lamentablemente tenemos noticias que nos afectan porque controlamos gram negativas, bacterias gram negativas, bacterias que son, nos dan enfermedades, nos generan enfermedades muy importantes, pero estas gram negativas, al controlarlas con ciertos antibióticos, se vuelven resistentes. Los padres de la selección natural, Dr. Charles Darwin y Alfred Wallace, nos dieron este esquema muy práctico. La selección que se genera por la presión va generando una selección del más apto y la reproducción del más apto. Ahí está el esquema de la resistencia. Y además de eso, entre las mismas bacterias, las gram positivas le pasan información a las gram negativas para la resistencia y viceversa. Entonces, estamos bajo una amenaza de una población que se prepara todos los días, que se está actualizando con cada amenaza, con cada desafío que les llega con un antibiótico o con el químico que se les aplica. La siguiente, Erin. Este es un esquema de qué es un vector. Tenemos insectos por todas partes. Tenemos que controlarlos. A la extrema derecha tenemos un escarabajo, que es el Alphitobius diaperinus. Observen la investigación que se realizó en diferentes años para encontrarle o para saber qué es lo que tienen en las patas, y les encontraron pues todo un zoológico de bacterias, virus, protozoarios, helmintos, hongos, y son individuos que están en el medio ambiente que, si no los controlamos, son factores de contaminación para todos los elementos vivos que están expuestos a estos insectos. La siguiente. Este esquema nos da una simple vista de pájaro de lo que ocupamos saber para entender qué es lo que nos está amenazando. Nosotros, como elementos que somos los que manejamos la granja, son los principales contaminantes de nuestros animales. Al entrar y salir sin cuidado, somos los que estamos generando contaminación si no tenemos la precaución de cambiarnos las botas, la ropa. Hemos hablado de los insectos. El polvo también es un elemento que afecta de manera importante. Se ha visto que la influenza en algún momento contaminada con heces
voló hacia granjas en algunos estados de la República Mexicana, como Querétaro, afectaron productoras. Las aves de reemplazo o gallinas criollas que están en los alrededores, los perros o cualquier animal silvestre también. La ausencia de los planes de vacunación, eso también se observa mucho en aves de traspatio. La alta mortalidad se da por alguna contaminación de algún virus o bacteria que los mata porque no están preparados. Alimentos contaminados, hemos visto muchísimo de contaminaciones e intoxicaciones por el mal manejo del alimento. Al no almacenarse adecuadamente, este alimento intoxica a las aves o por lo menos va aumentando el nivel de contaminación por micotoxinas. El alimento es muy, muy frágil. Tenemos la mala experiencia de ver animales, aves, lotes completos afectados porque un alimento se mojó, se contaminó con micotoxinas y esto afectó e intoxicó a algunas aves. Y también no necesariamente tienen que ser en granjas, lo he visto en animales de traspatio, que acostumbran dar el alimento en bateas, el alimento mojado y el alimento de varios días que provoca una intoxicación y muerte de chompipes, que son los más delicados. El agua es vital. El tema que hemos tratado con los productores sobre el agua es determinante porque es el doble o el triple del consumo de alimento diario. Y la calidad del agua va también en relación muy, muy estrecha con la integridad intestinal. El tema de integridad intestinal es básico para el desarrollo de las aves. Un animal enfermo con diarreas o con una mala nutrición no va a desarrollar su potencial. El agua es vital. Los profesores en la universidad nos hablaban de que nosotros teníamos que tener la cualidad de llegar a un centro de producción y tomarnos un vaso de agua de la que están bebiendo los animales. Ese es el reto, lo que tenemos que tener como objetivo, que el agua sea lo más potable posible. Las aves domésticas, las aves silvestres, las aves exóticas, son también portadoras de muchísimos contaminantes. Las ratas, ni se diga, son portadoras muy comúnmente de las bacterias más peligrosas que hay en el ambiente, como las salmonelas, los clostridiums, y que no tienen control de esfínteres, entonces andan caminando, regando todos sus contaminantes en donde pasan. Las vacunas y los virus que vienen dentro de las vacunas deben ser muy bien vigilados. Otro de los problemas que pueden darse es biológicos que no estén registrados en el país, que no estén bien autorizados por el SENASA, pueden ser un riesgo dentro de la población avícola o dentro de la población porcina, la que sea, si no está autorizado un virus o una bacteria dentro del esquema de vacunación. Cualquier vacuna que tenga algún virus no autorizado genera contaminantes que afectan a la población avícola. Los vehículos, no se digan, están entrando, saliendo, llevando todos los elementos, todos los materiales, las botas que llevamos, los equipos dentro de los vehículos. Debemos limpiar, desinfectar. El agua y el jabón, los desinfectantes no trabajan bien si están con material orgánico, por lo tanto tenemos que controlar la suciedad, eliminar la suciedad y aplicar los desinfectantes. La siguiente, por favor. Les quería dar este esquema como una burbuja. Esto es simple. Lo que controlamos debe estar dentro de un área perimetral. Debe vigilarse todo tipo de amenaza y no dejarla entrar. Esto es lo simple. Lo que nos ha enseñado la pandemia es vivir en una burbuja, convivir con nuestros familiares solamente,
y no exponernos a una contaminación. Es lo mismo que debe pasar en las granjas. El principio básico de bioseguridad es ese, el control de las amenazas. La siguiente. También estamos hablando de que tenemos que preparar a las aves. La vacuna, al igual que el coronavirus, que va a venir en una vacuna y protegernos del SARS-CoV-2, no va a ser suficiente si no tenemos otros controles. El porcentaje de la población protegida no va a ser del 100%. El tipo de vacuna también todavía está en experimentación. O sea, hablar de que la vacuna va a resolver un problema no es correcto. Tenemos que sumar todo lo que está en nuestro alrededor para evitar que las aves, los animales o nosotros nos enfermemos, porque la vacuna no es una salvación. Tenemos que estar bien alimentados, nuestra nutrición debe ser la adecuada. En las aves, el manejo, que sea un ambiente agradable, permanentemente confortable, con la bioseguridad, protegiéndolas, por supuesto. Los debemos haber escogido como una línea genética que nos ayude a trabajar con ellas por su resistencia, por su productividad. Y la vacunación es un elemento más, un elemento que ayuda al sistema inmune a defendernos de las agresiones. Pero no es lo único. Tenemos que ser tenemos que integrar todos los elementos que ocupamos para protegernos de estas amenazas. La que sigue. Este es un esquema muy simple. Antes de la pandemia teníamos 9 millones de personas que viajaban al día en vuelos, 3.300 millones de personas que están viajando todo el año. Pero las aves no necesitan pasaporte, no necesitan vehículos. Ellas se disponen en sus rutas migratorias cada año a llegar a los puntos a donde su instinto las lleva. El tema de la contaminación de enfermedades por aves silvestres es muy importante. Ustedes pueden ver todo este flujo de migraciones y de tipos de aves que nos están amenazando. Las aves acuáticas migratorias están identificadas con los principales portadores de influenza aviar. La que sigue, por favor. Esta es una fotografía de esas miles de aves esperando en su ruta migratoria seguir el vuelo. La que sigue. Rutas migratorias que se interrelacionan. Ustedes pueden ver en América la ruta migratoria del Pacífico, al extremo derecho, la ruta migratoria del Atlántico, la ruta del Mississippi, todas llegan hasta Sudamérica, que se traslapan con las rutas migratorias del este, de Europa y de África, al igual que las asiáticas, todas se interrelacionan. De alguna manera tenemos contacto en algunos puntos y podemos ver el riesgo que tenemos. Por ejemplo, como les decía, los 8 casos que se están en estos últimos días señalando que de influenza aviar en Europa, pues si están migrando las aves, es un momento de altísimo riesgo. Se repiten los inviernos, esas rutas migratorias, por lo tanto las esperamos en estas épocas por las latitudes calientes y los riesgos están latentes, están vigentes. La que sigue, por favor. Esta era una presentación en 2 etapas, pero aquí les quiero enseñar esta zona de una región de Turrúcares
Este óvalo amarillo es de una granja que fue el foco índice de una enfermedad muy que afectó muchísimo a la zona. Algunas granjas tuvieron la mortalidad del 100%. Observen ustedes este detalle. Esta granja contaminó o tuvo interrelación con muchas granjas que se resultaron positivas, pero muchas, y esto es lo importante, muchas no fueron contaminadas. En esta ampliación de foto ustedes ven estas granjas que no fueron contaminadas, pero esta zona que no está rodeada de círculos, pero es la ampliación, fueron positivas y de las que más mortalidad tuvieron con ese problema. Fueron 3 casos en esta zona. Lo importante de esta fotografía, lo importante de este tema es que en este punto, en la parte superior izquierda, que estoy tratando de señalar con el cursor, había granjas que se tomaron muy en serio la bioseguridad, que se comprometieron con el tema y tuvieron una actitud de muchísima responsabilidad haciendo lo que tenían que hacer. ¿Y saben qué? No se enfermaron sus aves. Este punto crítico en donde estaba rodeándose 2 granjas, 3 granjas que tenían una cantidad de aves importantes, no fueron contaminadas por estas 3 que sí estaban positivas. Una bacteria se comporta de manera diferente. No, es la superior, en la parte superior. Aquí, correcto. En el mero centro estaban unas granjas, en el mero centro de las 3, estaban unas granjas ahí, en que tuvieron las medidas de bioseguridad que se sugerían y no se enfermaron, no se afectaron. Pasaron la enfermedad, se liberó la cuarentena de la zona y fueron granjas que no tuvieron problemas en la mortalidad. Es más, mejoraron muchísimo sus condiciones de productividad. La bioseguridad les da una escuela y además se enferman menos las aves. Esta fotografía me parecía muy interesante enseñárselas porque el tema demuestra que la bioseguridad funciona cuando se aplica adecuadamente. Las granjas que no lo hicieron, las granjas que tuvieron una actitud de irresponsabilidad, lamentablemente tuvieron mortalidades muy altas. La que sigue, por favor. Esta es nuestra realidad. Esto es nuestra condición en Costa Rica. Lo que pasa es que hay actitudes. No se puede decir que una granja chica esté mal diseñada, que no le den la atención porque no tiene recursos. Es el querer, el disponerse a trabajar para tener ese control de las amenazas. La granja de la izquierda es una granja que tenía algún problema, tuvimos que visitar por el reporte de mortalidad. La granja de la derecha es una granja que me gusta tenerla en la fotografía porque es una persona que tiene la actitud de hacer la cosa, el trabajo como debe ser. La granja, nuestra realidad, como les decía, es diferente. Es una granja chica, la de la izquierda también, pero hay que tener asesorías, hay que trabajar con personas que saben y aconsejarse, y tener los consejos, tomar los consejos de personas que saben hacer bien las cosas. La que sigue, por favor. Este es el esquema que la FAO y OIRSA nos entregaron con el motivo de la diseminación de la influenza aviar desde el 2005. Desde el 95 ha habido problemas grandes en Asia, pero desde el 2005 aquí en América han estado trabajando sobre lo que es bioseguridad. Este esquema es muy simple. La bioseguridad, cuando tenemos todo controlado, una caseta que es cerrada, que tiene una malla antipájaros, que se le da la comida dentro, que tienen el control, tienen la seguridad de 100. Va disminuyendo la bioseguridad en tanto se van exponiendo las aves al campo, por las aves silvestres, por los insectos,
por los contaminantes en general que pueden estar tomando del ambiente. Sigue descendiendo la bioseguridad tanto más expuestas estén las aves y se desplacen a mayor rango de distancia. La menor bioseguridad es la que tiene a las aves prácticamente libres. Y el tema y la discusión que hemos tenido con muchos productores ha sido que, bueno, las gallinas, la moda de la gallina de pastoreo es importante. El tema de discusiones que, bueno, la gallina feliz, la gallina que tiene su tiempo para estar bañándose en la tierra y exponiéndose al sol, pero no tienen bioseguridad. La bioseguridad va a impedir que las aves que están exponiéndose a estos contaminantes se parasiten, se llenen de más bacterias como el Clostridium que habíamos visto que está en el ambiente, que se contaminen más los huevos por suciedad, por esas diarreas que están teniendo, por muchos factores que pueden generar una enfermedad muy, muy importante. Nuestra discusión ha sido, y va a ser en un futuro también, que si el confort del ave, si su expresión de máxima capacidad de producción va a darnos un mejor razonamiento. Las aves han sido diseñadas para producir las últimas líneas genéticas de producción de huevo. Nos están dando unas curvas increíbles de producción. Son animales que tienen el 90% muy proyectado en la curva, 40, 50 semanas. Eso con una gallina libre es muy difícil de alcanzar porque también se ha observado que tienen necesidades de mayor alimentación y es más caro. Por eso les abro este tema de discusión también, porque ¿qué es más caro? Un animal que tenemos que estar medicando porque se está enfermando, estará más feliz, y que la mortalidad se ha determinado en algunas ocasiones que llega a ser altísima y que podemos tener hasta un 20% menos en un lote de producción. Les comento esto porque yo lo veo en el campo y la gente quiere tener gallinas en el patio, pero están expuestos a un problema de enfermedades que no ha sido discutido ampliamente. La siguiente, por favor. Este es otro esquema de una granja que no es una granja grande, pero que tiene la intención de controlar la bioseguridad. ¿Con qué? Con sus barreras de protección, sus señalización de prohibir el paso, que no vayan a entrar a ver a las gallinas tan bonitas que hay en la granja, su lavamanos, el pediluvio. La siguiente, por favor. La cerca perimetral. Es importantísimo porque marca, como les decía, la burbuja que va a proteger a esta granja y el compromiso que el granjero va a tener para aplicar las medidas de bioseguridad. Al estar abierta la granja al público y a los animales y a las aves silvestres, pues no tenemos una garantía de protegernos a nuestras aves y a las inversiones que se tengan que hacer con los animales que tengamos en producción. La siguiente, por favor. La realidad en Costa Rica, nuestras aves que están en traspatio también son motivo de múltiples denuncias de alta mortalidad. Por eso, por el motivo de que tenemos grandes contaminantes en el ambiente y no podemos protegerlas. De alguna manera el animal, por más resistente que sea, llega a afectarse por el desafío de las enfermedades del ambiente. Aquí en Costa Rica tenemos ya muy frecuentemente casos de laringotraqueitis en aves de traspatio. Eso es muy fácil de contaminar por aves silvestres. La que sigue, por favor. Este es otro tema. La gente quiere tener un negocio, quiere producir y le venden pollitos
para que los críe, los engorde y los venda a sus vecinos. Pero vean, donde viene la persona caminando, hay pollos recién ingresados a la galera. Este pollo que se está señalando es de la siguiente semana. Pero enfrente del pollito, la fotografía de abajo, es que tenían gallinas, no, en la de la derecha, ok, en esta parte de atrás, era un cuadro con gallinas ponedoras. En la fotografía de la izquierda tenemos ya las aves de la cuarta y quinta semana en unas jaulas, pero no tienen la noción de protección que deben tener las aves para llevarlas confortablemente en su desarrollo a terminar su ciclo. No saben que deben tener un ambiente totalmente diferente, las aves de primera semana, segunda semana, etcétera, que las aves emplumadas ya de tercera, cuarta semana. Necesitan ventilación las aves emplumadas y al contrario las aves pequeñas ocupan un ambiente de calor, de protección, de mucha protección y mucho menos estar revueltas con aves ya de meses, aves viejas. Eso provoca mortalidades. La atención que se tiene que llegar a ver allí es que tienen múltiples enfermedades bacterianas, por lo que no han seguido con una asesoría, no han tenido una atención en el trato de las especies de las aves que tienen en su atención. Hay que asesorarse permanentemente con profesionales que tengan esa experiencia. La siguiente, por favor. Eileen. Hola, hola. Ok. Condiciones generales, condiciones ideales para una producción en gran escala. Necesitamos proteger a las aves y su inversión, el inversionista va a tener los recursos para construir galeras gigantescas que van a tener una gran cantidad de aves. Pero para que evitemos ingresar con enfermedades, el esquema es muy simple. Tiene que tener un baño donde se cambie la ropa, haya botas limpias. En lo que vaya a entrar tiene que ser fumigado, los pediluvios para que no contaminemos las áreas de producción. Los equipos no deben salir de la granja. Debe haber gabinetes de descontaminación de los materiales que van a ingresar a la granja. Ese sería un esquema de una granja altamente tecnificada. La que sigue, por favor. Al ingresar, tenemos que tener medidas de bioseguridad de dejar todo lo que traemos en el baño, en el acceso, para que tomemos la ducha y nos pongamos la ropa de la granja. Y después salir por la línea que está a la derecha, la línea roja, hacia la granja, después de descontaminarnos, después de tomar el baño. Eso sería lo ideal. Adelante. Al igual que los vehículos y los equipos que vayan a ingresar, fumigarlos con desinfectantes apropiados para no dañar a los vehículos ni los equipos. La que sigue, por favor. Tener el control de los insectos, que son una plaga permanente dentro de las instalaciones. Los escarabajos y las moscas, un elemento diario, cotidiano, porque se alimentan de la materia orgánica de la gallinaza. La que sigue, por favor. También estos elementos que encuentran un ambiente de muchísimo gusto para ellos, porque hay alimento suficiente para anidar y quedar y hacer crías en esa granja. Entonces ocupamos contenerlos. Ellos van a llegar del exterior y vamos a tener que tener un sistema de control de roedores, ese control de ratas, la protección del alimento, las trampas, el tipo de rodenticida, su rotación, identificar los criaderos,
y asesorarnos, permanentemente asesorarnos con personas que tengan el conocimiento y la orientación que ocupamos para resolver el problema. La que sigue. Aves silvestres. Esta es una granja de las que más se afectaron durante el problema de la fotografía que les enseñé anteriormente. Y estaba llena de zanates. Entraban y salían, y fue lo primero que les dije a los demás granjeros que estaban en el perímetro, que no entren zanates a su granja. La manera de contenerlos, aparte de decirles que no son bien aceptados, tratarlos de ahuyentar permanentemente, es esta malla de 1 por 1 que está en la esquina superior derecha. La que sigue, por favor. Esa misma granja, esta fotografía es de esa granja. Ya no existe esa granja, cerró, tuvo pérdidas importantísimas. Las aves enfermaron con altísimas mortalidades y ni se diga la producción. La que sigue, por favor. En otro orden de idea es en la bodega. Nosotros tenemos un ambiente contaminado si no cuidamos el ambiente. Observen el descuido de una bodeguita donde tienen huevos, en una granja muy pequeña, contra una granja también muy pequeña que tiene el control y el cuidado de tener en una forma adecuada el almacenaje de su producto. Claro, se dejan órdenes sanitarias, se orienta, se trata de ocupar a la persona que entienda que es un problema el tener esos descuidos por todos los elementos de contaminación que hay alrededor. La que sigue, por favor. Aquí también son otra fotografía de un par de granjas diferentes, en donde una está ordenada, pero tiene un elemento extraño por ahí que no es bienvenido. Y en la otra de la derecha, tiene, aparte de alimento en el suelo, en la parte izquierda, si observan con detalle, unas cabezas de gallos de pelea. No es posible que un productor tenga todavía una idea de convivir la galera con animales de altísimo riesgo. Esos animales posiblemente en algún momento se van a pelear y son un riesgo altísimo para la granja, porque al estar expuestos con otro animal, puede estar enfermo, puede venir de otro lugar, puede venir incluso de contrabando a jugar en las apuestas y contaminarse, llegar a la granja y afectar, y que nos entre una enfermedad aquí al país de las que no queremos. La que sigue, por favor. Otro detalle importante es, en la fotografía de la izquierda ustedes ven unos envases, unos frascos que están expuestos al sol. Uno es antibiótico, otros son vitaminas, expuestos al sol. Es una granja que no tiene el control adecuado ni la asesoría adecuada para el almacenamiento. Es tan simple como la disposición, el quererlo hacer, de tener un cuarto con el control de los productos que tiene, o un almacén con un mueble que pueda tener el control con llave para poderlos proteger, primero para evitar una mala dosificación, y segundo para que se echen a perder. Esos productos que están aquí a la izquierda al sol durante quién sabe cuántos días expuestos pierden sus cualidades. Son parte de la información que generamos cuando visitamos granjas. La que sigue, por favor. El tema de la calidad de agua es tan importante como el alimento o más. Insisto, es el resumen para mí. Un profesor nos los dijo: tomen el agua que sus animales están tomando para demostrar que están tratándola bien. Ese es el tema, ese es nuestro reto. Ocupamos tener el agua más potable con nuestras aves, no descuidarnos en la limpieza de los tanques, en la limpieza de los pozos. Si hay problemas, se genera una contaminación. Me ha tocado ver, lamentablemente, granjas
que tienen altas mortalidades y echarle la culpa a la incubadora de los 2-3 días de mortalidad altísima. Uno va a la granja y encuentra que el tanque del depósito de agua es un chocolate, no fue lavado en la partida anterior, lo dejaron agua estancada, agua muy sucia, y lo que estaban tomando los pollitos y estaban muriendo por contaminación. Es importantísimo el agua. La que sigue. La siguiente, por favor. Eileen. Ok. El tema de limpieza y desinfección. Agua y jabón. No funcionan los desinfectantes si no aplicamos limpieza con agua y jabón. Es el mejor desinfectante que hay. Hicimos la prueba y cuando se presentó el problema de la enfermedad de ahí en Turrúcares, se llevaron los antibióticos, perdón, los desinfectantes más conocidos al laboratorio para ver su actividad, su eficiencia ante esta enfermedad. Y resulta que todos trabajaron, todos eran el 100% de efectivos. Ninguno falló. Lamentablemente, las bacterias no están como en laboratorio permanentemente expuestas sin la protección natural que son las heces. El doctor Pulido, cuando estuvo con nosotros para resolver el problema que tuvimos, nos contaba que el único desinfectante que funcionaba, y aquí está prohibido y generalmente ya no se usa, es la formalina, al 10%, que se usaba entonces en las granjas de Colombia con equipos para tratar de eliminar la bacteria fumigando la gallinaza. Era la forma más segura y el único desinfectante que les funcionó, pero es cancerígeno. Ese producto no está usándose en granjas aquí en Costa Rica. Entonces es mejor prevenir que lamentar, es mejor prevenir que curar, y el agua y el jabón es el mejor material para que cualquier desinfectante trabaje. Lo que sigue, por favor. Este es el esquema que les hablaba de la FAO, de la OIE, perdón, que nos indica que la contención, aquí en la izquierda, en la primera foto, la persona ordenando, el perro amarrado y las aves contenidas, lavando sus botas y las manos y advirtiendo sobre los animales que son un riesgo de contaminación. La siguiente, por favor. La disposición de los desechos. ¿Qué hacemos con los cadáveres? El programa avícola tiene una guía de inspección oficial de granjas avícolas. Dentro de la inspección que se realiza en granjas, vamos a observar qué están haciendo con los desechos. Los cadáveres deben estar en una fosa y también los desechos de huevo quebrado. No pueden exponerse en el ambiente porque si se entierran son muy fácilmente los animales que llegan a buscar con el olor, que sean coyotes, perros, van a diseminar las enfermedades en caso de que un animal haya sido muerto por alguna bacteria o virus, y va a generar muchísimo problema con los alrededores. La que sigue, por favor. El otro tema importante, pero que es la suma de los factores, es el esquema de vacunación. Hablamos de que cada región tiene un desafío diferente. No podemos decir que una zona como Cartago es lo mismo que una zona como la de Alajuela, Turrúcares. Hay menos aves, hay menor densidad, por lo que el programa de vacunación no es el mismo. Donde hay más desafíos hay que proteger a las aves. La fotografía de la izquierda nos indica un programa de vacunación que se ha estado aplicando en alguna granja y que va ordenadamente llevando el esquema
recomendado por el programa avícola, que es de salmonela, laringo, bronquitis, Newcastle, gumboro, pero el profesional, el que maneja la responsabilidad de los lotes, debe de saber cuántas vacunas aplicar, en qué momento, de acuerdo a los anticuerpos maternos que traigan y el desafío que tengan en la zona. Los equipos de vacunación, con la fotografía de derecha, tienen que estar muy bien entrenados, deben saber exactamente lo que tienen que hacer con cada tipo de vacuna. Las vacunas al agua de bebida o las de aspersión son muy, muy diferentes en su tipo de aplicación con las vacunas oleosas, como se está dando en ese momento. Cada tipo de vacuna tiene su tiempo, su movimiento para poderlo hacer de acuerdo a la edad del ave, de acuerdo a las condiciones del ambiente, de la zona, porque vacunar a las 7 de la mañana en Orotina no es lo mismo que en San Ramón. Es importante tener las condiciones, el conocimiento para poder saber en qué momento, cómo y cuándo hacer el ayuno de las aves, cómo preparar la vacuna, en qué agua preparar la vacuna y el tiempo de aplicación, que no debe pasar de 1h30 en el agua de bebida. En caso de aspersión también es otro manejo, y la vacunación en el ala o en el ojo también. Todo tiene una técnica y es importante que se asesoren con un profesional reconocido. La que sigue, por favor. El tema de los registros. Muchas granjas ya con muchos años de trabajo son reacias a llevar siquiera el consumo de alimento. No lo llevan. No me parece lógico que no quieran saber cuánto están ganando o perdiendo con la producción que tienen y separar los lotes. Generalmente los revuelven también y no manejan los registros de cada uno de los lotes. Si manejan la alimentación, lo hacen en general y la recolección de huevos también. Es un tema muy, muy delicado que estamos tratando de promover, que se aplique a manera de tener datos. Por ejemplo, las granjas que tienen la obligación de llevar los registros son las granjas de exportación. Pero no quiere decir que las granjas que no exportan no deban tener la misma calidad en sus productos, en sus aves o en huevos que están vendiendo aquí a nivel nacional. Lo que pasa es la diferencia que se les exige a las granjas de exportación. Hasta el momento hemos tenido muy buenas puntuaciones, muy buenas aceptación de los inspectores que han venido por los buenos registros que se llevan en granjas. Pero también hay granjas que están interesadas en seguir un paso adelante, a pesar de que no están exportando, como el ejemplo de la fotografía de la derecha, que les interesa ser mejores y llevan sus registros porque lo quieren hacer. La que sigue, por favor. Ok. Estamos llegando a la parte del resumen que quería darles. En la página de SENASA, les decía al principio que se tiene mucha información. El doctor Ronaldo Chávez ha alimentado muchísimo la página del Programa Avícola Nacional con insumos que ustedes pueden obtener. Es muy enriquecedora. Ustedes llegan a senasa.go.cr. La que sigue, por favor. Adelante. En la parte inferior, hacia abajo de la página, está en estos hexágonos gestión de calidad. Presionan ese punto. La que sigue, por favor. Y nos aparecen todos los programas. De abajo para arriba, la quinta, el Programa Nacional de Salud Aviar. De abajo para arriba. Aquí estás subrayado en ese óvalo. La que sigue, por favor. Y tenemos en la parte inferior de categorías procedimientos generales. En procedimientos generales podemos encontrar toda la información que ustedes ocupan. Adelante. Las que sigue, por favor. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar
el control de roedores o la potabilidad de agua, los van a encontrar en estas, aquí los subrayé, y los registros son como el que sigue, adelante. Control de potabilidad de agua y control de roedores. Estos registros, como les digo, son obligatorios para granjas de exportación. Los llevan para controlar, medir, generar datos que nos ayuden a corregir problemas. Por ejemplo, en la potabilidad de agua, como les decía, es tan importante, es crítico que se esté clorando, se esté revisando su calidad. En base a las variaciones que vayamos encontrando en los registros, 2, 3 veces al día, 1 vez al día, conforme a la variación que se dé, nosotros podemos corregir, al igual que el control de roedores. El tema es muy, muy simple. Si no tenemos datos, si no tenemos información, no podemos tomar decisiones, no podemos corregir, no podemos hacer ninguna modificación porque no tenemos información. La información se genera a partir de estos registros. Cuando tenemos que cambiar el cebo, cuando no está funcionando un producto, cuando estamos tomando malas estrategias para eliminar a los roedores, cuando no funciona un programa, lo vemos inmediatamente en un registro. Si no lo tenemos, no podemos valorar. Es un principio administrativo. La que sigue, por favor. Y en anexos también tenemos una información muy, muy rica para los productores, como la doctora Eileen me pedía que fuera muy simple. Los productores de recursos, de bajos recursos, no tienen esos recursos para poder tener asesores, pero en la página del SENASA pueden tomar la información que ocupen para hablar del tema de bioseguridad. Como les decía, es muy amplio, es un tema sumamente rico y podemos encontrar mucha información en esta categoría de anexos. La que sigue, por favor. Pues vamos a encontrar entonces todos estos esquemas de bioseguridad. La que sigue, por favor. Uno por uno sería que se los voy enseñando. Por ejemplo, este de bioseguridad para prevención de influenza aviar en aves de traspatio. Es el resumen de lo que hemos estado hablando. Cómo se genera una enfermedad, cómo protegerse, el agua y el jabón, la limpieza, la desinfección. Es crítico el tema. Adelante, la siguiente. Es un tríptico y en la parte posterior encontramos la disposición de los cadáveres, que en esta foto nos está hablando de enterramiento, pero insistimos que nosotros no somos de la idea también de tener a las aves enterradas, sino en una fosa séptica, no tener aves silvestres, los gallos de pelea y la información inmediata, la información que deben tener en todas las regiones de algún problema por enfermedad o por mortalidad. Es importantísimo que nos hagan llegar la información de esos problemas para que podamos llegar a atenderlos. La que sigue, por favor. Este es otro esquema de bioseguridad, el ciclo de protección que tenemos que tener, de dónde ubicar la granja, no tiene que estar, es el tema muy importante, porque si hay vecinos que puedan tener problemas cuando se aplique se construya una granja que pueda molestar a los vecinos, pues van a tener permanentemente molestias. Hablamos de lavado de desinfección, control de plagas, ingreso de visitantes, el equipo que se utiliza, la denuncia, los vehículos, la ropa, los animales que están llegando a la granja, el agua, el desecho de cadáveres. Es el mismo tipo de información que hemos generado. Estos son los resúmenes. Adelante, la que sigue. Estos son folletos de información de las enfermedades que más estamos vigilando, que son influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, que son muy parecidas, por lo que hay que hacer el aviso, la denuncia de cualquier problema por mortalidad o enfermedad que se esté dando, para que atendamos el caso. Es crítico que nosotros lleguemos a hacer el muestreo y
llevar al laboratorio porque no podemos diagnosticar en campo si es una de estas enfermedades. No es cierto que se pueda ver una enfermedad así clínicamente. Es importante que el laboratorio nos dé el resultado negativo o positivo de estas enfermedades, por eso la vigilancia. La que sigue, por favor. Este es el folleto de la influenza aviar y también los detalles de la información que se tienen que dar, pues si hay mortalidad, estornudos o aves deprimidas, y el contacto con su funcionario más cercano del SENASA. La que sigue, por favor. Igual, el resumen de bioseguridad, la restricción de acceso, que mantenga controladas a sus aves, evite las aves silvestres, que no visiten a otras granjas. Ustedes también, los productores, no pueden estar visitando granjas y llegar a la suya. La ropa que se utiliza, no deben tener aves en sus casas, los que tengan empleados. Los vehículos y los equipos deben estar desinfectados, no compartir los equipos, no desinfectar los vehículos es el tema, no utilizar cartones de huevo usados es otro tema también. Los materiales de empaque son importantísimos para evitar contaminaciones. Las aves en su desecho deben ser de forma adecuada. Y algunos productores de hace tiempo tenían la costumbre de que juntaban las mortalidades de algunas granjas y se llevaban los cerdos. Resulta que en el 95 el primer cuadro que se dio gravísimo de influenza aviar se dio por esa famosa gripe porcina que fue originada por contaminación de aves. Fue un H1N1 que empezó a afectar a los humanos también, y por eso le pusieron como nombre gripe porcina. No alimentar con mortalidad a otros animales. La que sigue, por favor. Y este es otro de los folletos que están en la página de SENASA. Y se mantienen todas las recomendaciones que hemos hablado de aislamiento, de protección, de compromiso, para que no tengamos el tema de bioseguridad cubierto. Yo con esto termino. Si ustedes gustan las preguntas, adelante.